No sé si les ha pasado alguna vez que cuando menos te lo esperas, una persona que fue un completo desconocido termina cambiando tu vida en un solo día, sin que puedas explicarlo del todo. Esto es exactamente lo que le pasó a Ricardo Fernández, un hombre que atravesaba el dolor más grande que uno puede imaginar, y encontró en ese día un hilo tenuísimo que poco a poco empezó a atarlo nuevamente a la vida, aunque no sin tormentas. Lo que voy a contarles es tan real que por momentos parece un milagro. Yo no estaba ahí, pero conozco todos los detalles, me los contó alguien muy cercano, y siento que esta historia tiene que compartirse para que no se pierda. Todo comenzó una mañana cualquiera, con ese sol tímido que no sabe si va a salir del todo. Ricardo, un padre viudo de 40 años, salió de su casa con su hija Sofía, de 6 años, rumbo a un pequeño café en el centro de la ciudad, ese que les quedaba cerca y al que iban casi por rutina. La esposa de Ricardo, Carmen, había fallecido hacía apenas 6 meses, y desde entonces la casa se había convertido en una especie de mausoleo para la alegría. Sofía, que antes jugaba corriendo por los pasillos, apenas quería comer y pasaba las mañanas mirando el vacío, como si se estuviera despidiendo también de todo. Ricardo se sentía destrozado, culpable a veces y absolutamente perdido. Ese día, sin embargo, sería diferente, aunque él no lo sabía. Cuando entraron, la chica que atendía el lugar estaba de turno. Lucía, una mujer de unos 25 años, con una sonrisa chiquita pero luminosa, se acercó a la mesa donde estaban Ricardo y Sofía. Con una paciencia que parecía exagerada para un día que ya estaba lleno de pedidos y ruido, ella miró a Sofía con esa tranquilidad que solo tienen las personas que entienden el silencio en el dolor. Lo más sorprendente fue que, tras unos minutos de insistencia, sin presionar, solo con una especie de calma que podía sentirse en el aire, logró que Sofía aceptara comer algo pequeño. No era una gran cosa para cualquiera, pero para Ricardo fue como si hubieran conseguido el mayor de los milagros. Él estaba dudoso, casi molesto, porque en el fondo no confiaba en que alguien tan joven pudiera estar a la altura de cuidar a su hija. Ni siquiera imaginaba que esa mujer, que parecía tan ajena a sus problemas, terminaría siendo el remanso que necesitaban. Lo que nadie podría haber previsto esa mañana en ese café fue que, mientras Lucía lograba sacar a Sofía de ese estado de silencio y tristeza con pequeñas historias y regalos invisibles, Ricardo empezó a sentir que, por primera vez en meses, algo dentro suyo se despertaba. Él apenas podía controlar las emociones mismas que le salían al ver a su hija sonreír tímidamente mientras hablaba con esa desconocida que ahora parecía tan importante. Entre cafés y galletitas compartidas, el hielo que había cubierto el corazón de Ricardo poco a poco comenzó a derretirse, aunque él, por demasiado dolor, no quería admitirlo ni siquiera para sí mismo. Lo curioso de ese día es que entre Ricardo y Lucía se fue tejiendo una relación silenciosa, sin necesidad de grandes palabras. La joven nunca ofreció demasiadas explicaciones, solo aportaba ese aire de esperanza que ellos necesitaban, y con su sola presencia les regalaba momentos que para ambos se volvieron los más valiosos en mucho tiempo. Ricardo la observaba mientras ella hacía lo que parecía imposible, humanizar de nuevo la tristeza de su hija. Y aunque por dentro él seguía dudando, también sentía una mezcla nueva que ni él mismo sabía cómo nombrar. Sin embargo, no fue solo Sofía la que cambió en ese rato. Ricardo también comenzó a sentir que aquel dolor insoportable por la muerte de Carmen no era el final del camino. Había una pequeña luz, una chispa que Lucía, sin saberlo, había encendido y que se colaba, sin permiso, en los rincones donde solo había oscuridad. Ese día quedó grabado no solo en su memoria,
sino en sus corazones, como el momento en que lo imposible empezó a tomar forma, aunque todavía parecía lejano y vulnerable. Al caer la tarde, cuando el café estaba por cerrar, Ricardo se encontró a sí mismo haciendo algo que nunca se hubiera imaginado. Sin pensarlo demasiado, le ofreció a Lucía quedarse con ellos, empezando esa misma semana para cuidar de Sofía. Ella aceptó sin demasiadas palabras, con esa serenidad que ya le había mostrado horas antes. Para Ricardo fue un acto impulsivo, casi desesperado, pero también la primera muestra real de que quería volver a intentar vivir. Nadie podía saber qué tan importante sería esa decisión para los días que vendrían, ni los sacrificios que se esconderían detrás de aquel simple «¿te gustaría trabajar con nosotros?». Cuando la noche empezó a caer y Lucía ya se despedía tras ese primer día, Ricardo sintió que algo dentro suyo cambiaba para siempre. Fue un día que comenzó con tristeza y terminó con una pequeña esperanza, una diminuta llama en medio de tanta oscuridad. Nunca sabremos si hubo algo más que jugó a su favor, pero sí quedó claro que ninguna de esas tres vidas volvería a ser igual desde ese amanecer extraño y cargado de silencios. En los días que siguieron, pero sobre todo en ese que nunca olvidará, Ricardo entendió que a veces solo hace falta una persona, un instante, para que la vida decida dar un giro y enseñarte que, incluso en lo más profundo del dolor, puede surgir algo que te rescate. Y esa historia, contada así, de manera sencilla y sin adornos, es en realidad una invitación a no perder la esperanza, aunque el mundo parezca haberse terminado. Pero lo curioso fue que, después de aquel día, nada volvió a ser tan simple, ni para Ricardo, ni para Sofía, ni para Lucía. Lo que vino después fue un remolino de emociones, decisiones y revelaciones, algunas muy dolorosas, otras inesperadamente dulces. Todo empezó con ese desayuno en el café y terminó, o tal vez no terminó, con una sensación de que había algo más grande que ellos mismos jugando en sus vidas. Ricardo jamás pudo explicar qué fue. Al día de hoy lo mira una y otra vez en su memoria, cómo esa mujer que llegó sin pedir permiso les devolvió algo que parecían haber perdido para siempre, y cómo, en esa simple conexión silenciosa, se encerró una historia que ninguno de ellos logró terminar de comprender realmente. Y así quedó, como una señal misteriosa que desafía toda lógica, un día que terminó igual que empezó, sin respuestas. En los días siguientes a aquel encuentro en el café, comenzaron a tejer una rutina que, aunque improvisada, parecía tener un propósito nuevo para Ricardo, Sofía y Lucía. Las mañanas ya no eran solo un trago amargo que había que sobrevivir, sino un momento en que algo cambiaba en el aire. Lucía, con su paciencia y simpleza, se convirtió en un soplo de aire fresco para aquella casa enlutada. Cocinaba para Sofía pequeños platos que lograban que la niña comenzara a abrirse poco a poco, y aunque Ricardo trataba de mostrarse firme y reservado, no pudo evitar sonreír por primera vez en mucho tiempo. Había algo en Lucía que no solo cuidaba a su hija, sino que despertaba en él una chispa que creía perdida. Lucía, por su parte, también sentía que se estaba adentrando en un terreno desconocido. No era solo un trabajo extra para ella. Era una presencia que se quedaba más allá de las horas que debía pasar al cuidado de la niña. A ratos, se sorprendía pensando en la familia a la que ahora tenía acceso, sintiendo una mezcla de ternura y miedo al mismo tiempo. Había pasado por tanto en su vida que no sabía bien cómo manejar esa sensación nueva de pertenencia. ¿Podría realmente ser parte de algo tan frágil y hermoso? Tenía sus dudas, pero no podía negar que cada sonrisa de Sofía hacía que valiera la pena intentarlo. Ricardo la observaba desde su silencio. Le resultaba imposible no preguntarse sobre el pasado de aquella mujer que entró a su vida sin hacer preguntas,
que cuidaba con tanto cariño de su hija y que, sin embargo, parecía esconder más de lo que dejaba ver. Una noche, después de cenar, le preguntó quién era Lucía realmente, desconfiado de no saber nada de la persona a la que le había dado tantas horas de confianza en su hogar. Ella, con la calma que la caracterizaba, apenas habló de su familia. Mencionó a su madre enferma y a un hermano del que cuidaba desde lejos. En ese momento, Ricardo quiso creerle, quiso aceptar que Lucía era ese milagro en forma humana que había llegado para sanar lo que la muerte había roto. Pero la vida, como suele ser, no tardó en presentar sus pruebas. Un día, mientras Ricardo intentaba salir temprano del trabajo, recibió una llamada que le heló la sangre. La niñera que había contratado después de Lucía había renunciado inesperadamente y no encontraba reemplazo. Sin pensarlo, llamó a Lucía pidiéndole que se quedara un poco más tiempo. Ella, sin vacilar, aceptó. Fue así como, en un acto que parecía impulsivo y desesperado, Lucía se convirtió en algo más que una ayuda temporal. Pasó a ser parte de la cotidianidad de aquella familia rota que poco a poco se estaba reconstruyendo. Fue entonces cuando comenzaron a pasar más tiempo juntos y las barreras invisibles entre Ricardo y Lucía comenzaron a caer. Compartían cenas, conversaciones tímidas y miradas que no necesitaban palabras para expresar lo que cada uno sentía. Sofía, que parecía asombrada de aquel cambio, empezaba a reír de nuevo y en su alegría se reflejaba la esperanza de su padre. Esa simple transformación conmovía a todos, y, aunque todavía había heridas abiertas, el pasado parecía un poco menos pesado cuando Lucía estaba cerca. Pero las dudas no desaparecían del todo. Un día, Ricardo escuchó una conversación entre Lucía y alguien por teléfono que le hizo prender las luces de alerta. Había menciones a dinero, préstamos y compromisos que no cuadraban con la imagen amable que ella proyectaba. La sombra de la desconfianza comenzó a instalarse de nuevo en su corazón. Quiso preguntarle, aclarar las dudas, pero el miedo a perder aquello que estaba comenzando a construir lo paralizó. Sin embargo, su instinto de padre le decía que debía proteger a Sofía y también a sí mismo. Mientras tanto, Lucía luchaba por mantener ese delicado equilibrio entre su vida pasada y la nueva realidad en la que había ingresado sin pedir permiso. Su madre estaba enferma y los gastos médicos apremiaban. Los hombres que la rodeaban, con promesas y amenazas veladas, recordaban el precio que debía pagar por ese apoyo. La decisión de aceptar cuidar a Sofía fue una pequeña rebelión contra ese destino que parecía querer arrastrarla a un lugar oscuro. Pero la verdad era cruel. Cada día que pasaba significaba más sacrificios, y la culpa comenzaba a comérsela por dentro. En una tarde lluviosa, cuando el viento parecía contar secretos que nadie quería escuchar, Lucía decidió contarle a Ricardo parte de esa verdad. Las palabras salieron de su boca con dificultad, hilvanando una historia de miedo, de deudas y de una lucha constante para proteger a su madre. Ricardo la miró a los ojos y vio la sinceridad de quien se sabe atrapada, pero no quiere rendirse. Esa confesión fue el inicio de una tormenta que nadie había previsto, y a la vez la muestra más cruda de que ese lazo que los unía debía enfrentarse a la realidad que los amenazaba. Fue entonces cuando la figura de Emilio apareció en la escena. Un hombre con intenciones poco claras, pero mucha influencia en la vida de Lucía. Ricardo lo detestó al instante, viendo en él una sombra que ponía en peligro todo lo que estaban a punto de construir. Pero Lucía estaba atrapada en ese mundo, y aunque quería alejarse, sabía que la lucha no era sencilla. Los días se volvieron tensos, cargados de silencios incómodos y miradas que decían más que las palabras.
Ricardo se debatía entre proteger a su hija y confiar en la mujer que se había convertido en su refugio. Finalmente, llegó la noche en que Lucía, agobiada por las condiciones impuestas y el temor a perder aquello que empezaba a amar, tomó una decisión que partió en dos el corazón de Ricardo y Sofía. Sabiendo que debía proteger a su familia de la tormenta que la envolvía, decidió alejarse. Sin grandes explicaciones y con la esperanza de que el tiempo y la distancia sanarían las heridas. Dejó la casa y a la niña, a quienes había llegado a querer como propios. Aquella despedida fue una mezcla de dolor profundo y la cruel certeza de que quizás algunas historias no estaban destinadas a tener finales felices. Inmediatos. El vacío que dejó fue inmediato y devastador. Sofía, confundida y triste, volvió a encapsularse en el silencio, mientras Ricardo se sumergía en una depresión profunda, enfrentando de nuevo la soledad que creía haber dejado atrás. El hombre que había encontrado un hilo de esperanza se encontraba otra vez atrapado en la oscuridad, cuestionándose cada paso, cada decisión, y sobre todo, si la luz que alguna vez vio en Lucía era real o una ilusión. La casa dolía con su ausencia, y aunque intentaba mantener la fortaleza para su hija, sentía como cada día se le escapaba entre las manos. Pero la historia no estaba lista para terminar. En medio de ese caos emocional, Ricardo decidió no rendirse. Comenzó a indagar, a buscar respuestas, y poco a poco fue descubriendo la magnitud de los sacrificios que Lucía había hecho por su familia y por él. Con cada verdad desnuda que encontraba, aumentaba su comprensión y su dolor. La lucha contra las dudas y el resentimiento le enseñó que el amor, a veces, es aceptar el pasado y encontrar la fuerza para perdonar y avanzar. Con esa nueva fuerza, Ricardo emprendió la búsqueda de Lucía, queriendo explicarle que sus sentimientos habían cambiado, que la espera y la ausencia no habían alterado lo que sentía. Sabía que no sería fácil, que el miedo y las heridas no se sanarían de un día para otro, pero tenía claro que querían algo más que unas palabras al viento. Lucía, por su parte, al recibir noticias de Ricardo, sintió que un peso enorme se levantaba de su pecho. Empezaron entonces conversaciones sinceras, en las que dejaron caer los muros que los habían protegido, pero también les habían separado. Las reconciliaciones fueron lentas y dolorosas, pero entre lágrimas y perdones encontraron el camino para reconstruir lo perdido. Decidieron enfrentar juntos los problemas que los acechaban, poniendo en claro que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria. Hablaron de un futuro con sus dos hijos, de la necesidad de sanar heridas abiertas y de construir un proyecto común que les diera propósito y esperanza. Fue entonces que surgió la idea de abrir un centro comunitario, un lugar donde la ayuda, la comprensión y la solidaridad fueran las bases para ayudar a otros, y también para fortalecer su propia familia. Meses después, con el centro funcionando y la rutina adaptándose al cambio, Ricardo, Lucía, Sofía y el nuevo miembro de la familia, Mateo, empezaban a vivir esa cotidianidad que tanto habían anhelado. El Legion 103 pasado seguía allí, como una sombra que había enseñado a valorar cada instante y cada lucha, pero la casa se había llenado de risas, abrazos y sueños compartidos. En cada gesto, en cada mirada, la aceptación y el compromiso eran palpables, y la familia que parecía frágil y deshecha, ahora era un pilar sólido sobre el que se habían apoyado para crecer. Finalmente, en un atardecer que parecía pintado a mano, Lucía y Ricardo se sentaron juntos en el porche, mirando a sus hijos jugar con la luz dorada del sol. Recordaron todo lo vivido, desde aquel día incierto en el café hasta el presente, lleno de nuevas promesas y aprendizajes. Sabían que el camino
no estaría exento de dificultades, pero se sentían fuertes porque lo recorrerían juntos. Con la tranquilidad que da el amor verdadero, prometieron seguir cultivando la esperanza, enseñando a sus hijos que la familia no está definida por el origen, sino por la voluntad de amar y protegerse mutuamente, pase lo que pase. Los meses transcurrieron con una mezcla de compromiso y desafíos que hicieron que la vida de Ricardo, Lucía y Sofía se fuera tejiendo con hilos cada vez más fuertes. El centro comunitario, que había nacido de una idea compartida en medio de la reconciliación, comenzó a abrir sus puertas a la gente del barrio con una cálida y humilde promesa de apoyo mutuo. Ricardo encontró en ese proyecto algo que reemplazaba, aunque nunca sustituiría, el vacío dejado por Carmen. Era una forma de volcar su energía y amor hacia afuera, mientras que Lucía, sintiéndose cada vez más segura, se volcaba a la tarea con una pasión que sorprendía hasta a ella misma. Sofía, ahora con risas más frecuentes y una curiosidad renovada, se convirtió en el centro de ambas vidas, y la llegada de Mateo llenó la casa de un optimismo inigualable. El pequeño, nacido en un ambiente cargado de amor y lucha, parecía traer consigo la promesa de una nueva era, una posibilidad de que las cicatrices pudieran convertirse en puentes. Ricardo, aunque todavía enfrentaba episodios de tristeza, aprendió a compartir su dolor y sus alegrías, permitiéndose ser vulnerable en un entorno donde ya no estaba solo. Pero la vida no sería indulgente con ellos. Al poco tiempo, la salud de la madre de Lucía comenzó a deteriorarse nuevamente, obligando a Lucía a enfrentar decisiones difíciles. Los gastos médicos creaban una tensión constante. Sin embargo, esta vez no estaba sola. Ricardo y los vecinos del barrio, cada uno con sus propias batallas, sumaban fuerzas para sostenerla en esa lucha, demostrando que el centro no solo era un edificio, sino un símbolo vivo de solidaridad. En estas circunstancias, ambos entendieron que formar una familia iba más allá de los lazos de sangre. Era tener la capacidad de sostenerse ante las adversidades. En una reunión con los voluntarios del centro, surgió la idea de organizar una feria solidaria para recaudar fondos, un evento que movilizó a toda la comunidad. Sofía y Mateo decoraban con entusiasmo los carteles hechos a mano, mientras Lucía y Ricardo coordinaban los detalles con un nerviosismo alegre que enfrentaba, por primera vez en mucho tiempo, el temor al fracaso. La noche antes de la feria, Ricardo no pudo evitar pensar en Carmen, preguntándose qué habría pensado de aquel lugar que nacía del amor y la pérdida. Era un pensamiento cargado de nostalgia, pero también de esperanza, porque en aquella lucha común, el recuerdo se convertía en fuerza. La feria fue un día que marcó un antes y un después. Más allá del dinero recaudado, que ciertamente ayudó, fue la unión visible y tangible de aquellos habitantes que habían encontrado en el centro un refugio, un lugar para compartir. Lucía, con el rostro iluminado por el sol, observaba a Sofía correr entre risas, mientras Mateo dormía en brazos de Ricardo, quien sintió en ese instante que todo el desgaste valía la pena. Pero no todo fue perfecto. Entre las ventas y la música apareció Emilio, quien con una actitud ambigua saludó a Ricardo, y Lucía dejando entrever viejos resentimientos y viejas heridas sin cerrar. La presencia de Emilio reavivó en Lucía una marea de miedo y ansiedad que creía superada. Ricardo, con una mezcla de protectora ira y prudencia, le pidió alejarse, pero Emilio, consciente de su poder, volvió a recordar el pasado que la había encadenado. Aquella noche, tras el evento, Lucía tuvo una conversación difícil con Ricardo, en la que confesó sentir que ese hombre podría ser un peligro no solo para ella, sino para todos los que habían encontrado en el centro una luz.
Ricardo no dudó en poner límites, pero también comprendió la fragilidad que aún rodeaba a Lucía y la necesidad de que ese pasado no destruyera lo que estaban construyendo. Mientras tanto, Sofía mostraba en la escuela avances que hicieron sentir a Ricardo y Lucía que la niña estaba recuperándose de su tristeza inicial. Las maestras hablaban de una niña más abierta y participativa, y en cada pequeña historia que Sofía compartía, Lucía encontraba motivos para sonreír a pesar de sus propias preocupaciones. Mateo, por su parte, crecía sano y fuerte, convirtiéndose poco a poco en un baluarte de esperanza. No obstante, la pareja sabía que entender y respetar los tiempos de sus hijos era otro de los retos de esa familia construida con paciencia. Un día, en medio de la rutina acelerada, recibir una noticia inesperada llevó a Ricardo a enfrentar una situación delicada. El café donde se encontraron por primera vez estaba en riesgo de cerrar debido a problemas económicos. Para ambos, ese lugar contenía un significado especial, un principio que no querían perder. Sin pensarlo, propusieron al barrio y a los usuarios del centro hacer una campaña para salvarlo, mostrando que los sueños no se abandonan y que lo que se construye con amor merece ser protegido. El esfuerzo conjunto terminó salvando el pequeño café, que se transformó también en punto de encuentro para el centro y la comunidad. Ricardo y Lucía, sentados una tarde junto a Sofía y Mateo en una mesa del lugar, compartieron la satisfacción de haber cumplido un sueño colectivo, pero sabían que la vida todavía les deparaba pruebas y que debían mantenerse unidos para enfrentarlas. El pasado, aunque distante, seguía asomándose en los momentos menos previstos, recordándoles que el amor es a la vez frágil y valiente. La llegada del frío trajo consigo un desafío inesperado. Una temporada de gripe que afectó a varios niños del barrio, incluyendo a Sofía y Mateo. Las tantas preocupaciones por la salud de los niños pusieron a Ricardo y Lucía en alerta máxima. Las noches sin dormir y las medicinas barajaron nuevamente el temor que habían creído superado. Nuevamente, el centro se convirtió en un punto de apoyo para las familias, reforzando la certeza de que la comunidad era una red vital para resistir. Entre cuidados y mimos, la pareja aprendió a compartir no solo los momentos felices, sino también los difíciles, consolidando un lazo que trascendía la simple convivencia. A medida que el invierno daba paso a la primavera, el centro comunitario se preparaba para su primer aniversario. Ricardo, Lucía, Sofía y Mateo miraban atrás con una mezcla de asombro y gratitud por todo lo recorrido. Habían transformado un dolor profundo en un motor de cambio, y aunque sabían que el camino aún era largo, se sentían más fuertes que nunca. En una tarde que parecía suspendida en el tiempo, los cuatro compartieron una cena sencilla, llena de miradas cómplices y silencios que decían más que 1000 palabras. Sabían que, pase, lo que habían construido juntos era indestructible porque estaba basado en el amor, la entrega y la voluntad inquebrantable de seguir adelante. El aniversario del centro comunitario no solo fue una celebración, sino un renacer para toda la familia de Ricardo, Lucía y los niños. Entre abrazos cálidos y felicitaciones sinceras, se sentía una energía diferente, como si por fin el ciclo de dolor hubiera dado paso a uno de esperanza. Sin embargo, el peso de lo vivido aún se manifestaba en pequeñas grietas nocturnas, en silencios prolongados o en miradas que recordaban sin palabras las ausencias. Ricardo, comprometido con cada paso que habían dado, tenía la sensación de que la verdadera prueba estaba por venir, esa que no se habría previsto en ninguno de sus planes ni sueños. Con la llegada del verano, la actividad en el centro creció, y con ella la responsabilidad que recaía sobre Lucía y Ricardo. Una nueva ola de
Desafíos se manifestó cuando una familia del barrio, atravesando una crisis económica severa, buscó ayuda urgente. Lucía, con su capacidad innata de empatía, se involucró profundamente, pero sus fuerzas empezaron a menguar frente al cúmulo de problemas personales que seguían acechándola. Ricardo, observando cómo la mujer a la que amaba enfrentaba esa carga, decidió que era momento de hablar sin reservas. Una tarde, mientras preparaban juntos la cena, le pidió sinceridad sobre sus miedos, sus dudas y ese pasado que aún parecía no soltarlos. Lucía, con lágrimas contenidas, confesó que cada día luchaba contra la sensación de no ser suficiente, de que las sombras que la perseguían podrían arrebatarle lo que más amaba. Ricardo la abrazó con firmeza, prometiéndole que el pasado no dictaría su futuro, que estarían juntos para curar cada herida y construir un camino sólido. Esa noche sellaron un pacto silencioso pero profundo. No permitirían que ninguna amenaza externa quebrantara lo que habían logrado, ni que el miedo fuera más fuerte que el amor. Sin embargo, el destino quiso poner a prueba esa promesa cuando Emilio, el hombre que había marcado el tormento de Lucía, apareció de nuevo, esta vez acompañado por viejas amistades que no dejaban lugar a la duda sobre su intención: recuperar lo que creían suyo sin importar el daño. La familia del barrio y los voluntarios del centro reaccionaron con solidaridad y protección, demostrando que el amor y la comunidad podían ser escudos más fuertes que cualquier amenaza. Ricardo, con un temple inquebrantable, se enfrentó a aquel pasado oscuro para resguardar su familia, dejando claro que no había lugar para el miedo en su hogar. En medio de esta tensión, Mateo empezó a tener problemas en la escuela, dificultades de concentración y episodios de ansiedad que preocupaban a Lucía y Ricardo. Decidieron buscar ayuda profesional, conscientes de que las cicatrices invisibles también requerían cuidado y atención. El proceso fue complejo y lleno de aprendizajes, pero también un momento que fortaleció la relación de pareja, pues compartieron la vulnerabilidad y descubrieron juntos nuevas formas de apoyo y comunicación. Entendieron que la salud emocional era tan crucial como la física para construir una familia sana y feliz. La vida cotidiana trajo también pequeñas alegrías, como los primeros días de verano en el parque, donde Sofía y Mateo corrían libres sin las cargas del pasado. Lucía, retomando viejos hobbies que había dejado atrás, empezó a dar clases de pintura en el centro, encontrando en el arte una forma de expresar sus emociones y rescatar partes de sí misma que creyó perdidas. Ricardo, orgulloso y agradecido, descubrió en sus ojos esa luz que tanto lo había enamorado y se propuso nunca dejar que esa llama se apagara. En esos momentos simples pero profundos, la familia hallaba motivos para agradecer y soñar. La salud de la madre de Lucía sufrió una recaída inesperada, generando una nueva ola de incertidumbre y estrés. Lucía se enfrentó a la decisión de pasar largas horas en el hospital, mientras Ricardo aliviaba la carga en casa y en el centro comunitario. Fue un periodo duro, lleno de noches en vela y conversaciones en voz baja, donde la fatiga y el miedo se escondían tras sonrisas forzadas. Sin embargo, la unión que los mantenía firmes se hizo más fuerte, y la comunidad nuevamente se transformó en un pilar de apoyo que les permitió atravesar esos días difíciles sin perderse en la desesperanza. Mientras tanto, Sofía mostró un interés creciente por bailar. Inscribieron a la niña en clases de danza que se ofrecían en el propio centro, una decisión que trajo alegría y luz a sus días. Verla moverse con soltura y entusiasmo fue un bálsamo para Lucía y Ricardo, quienes alentaban cada paso y celebraban cada logro con orgullo. A través del baile,
La niña encontraba una vía para expresar sus emociones, sanar de forma lúdica y conectarse con otros niños, algo que para ella había sido complicado desde el fallecimiento de su madre. En medio de este crecimiento, el centro comunitario organizó una campaña para recaudar fondos con el fin de mejorar las instalaciones y ampliar la ayuda a más familias. La respuesta fue masiva y el barrio entero se volcó para apoyar ese sueño colectivo. Lucía y Ricardo, como rostros visibles del proyecto, intensificaron sus esfuerzos, navegando entre el agotamiento y la satisfacción de ver cómo su trabajo impactaba vidas. Aquellos momentos, aunque exigentes, reforzaron la idea de que el compromiso con los demás era también un camino de sanación personal y un legado que querían dejar a sus hijos. Cada noche, al cerrar la puerta de aquel hogar tan marcado por la historia, Ricardo y Lucía encontraban en sus miradas el reflejo de la complicidad y el amor profundo que los sostenía. Hablaban de futuro, de proyectos y también de sueños que aún quedaban por cumplir, sabiendo que el riesgo siempre estaría presente, pero que su decisión de caminar juntos era lo que les daba fuerzas para seguir. La familia, en toda su diversidad y complejidad, se había convertido para ellos en el refugio más seguro, un lugar donde los dolores se compartían y las alegrías se multiplicaban. Con la primavera instalada de nuevo, Mateo cumplió su primer año en la escuela primaria, dando un paso importante en su desarrollo y autonomía. Ricardo y Lucía asistieron a la ceremonia de bienvenida con lágrimas y sonrisas, conscientes de que cada logro, por pequeño que pareciera, era un triunfo colectivo sobre las sombras del pasado. En ese día, mientras Mateo sostenía la bandera del aula, la familia entera sintió que el camino recorrido valía cada sacrificio y que la promesa de un futuro mejor era una certeza palpable, tejida con cada abrazo, cada lucha y cada sonrisa compartida. El tiempo fue consolidando aquello que había comenzado como una frágil esperanza. Ricardo y Lucía, a pesar de las cicatrices que la vida les había marcado, aprendieron a construir juntos una rutina sólida y enriquecedora. Los días en el centro comunitario se volvieron una danza entre el compromiso y la gratitud, donde cada familia que cruzaba sus puertas llevaba consigo una historia de resistencia y sueños por cumplir. Sofía y Mateo crecían rodeados de ese calor, de ese apoyo que solo se forja desde el amor y la empatía. La familia, ahora completa y fuerte, se convirtió en un símbolo vivo de transformación y perseverancia. Las reuniones en el centro se multiplicaban, y con ellas las responsabilidades. Ricardo asumía un papel más activo en la organización, aprendiendo a equilibrar su trabajo con el cuidado de su familia y la dedicación al proyecto que había rescatado su alma. Lucía, por su parte, seguía descubriendo talentos y pasiones que enriquecían no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. La pintura y las clases que ofrecía se convirtieron en un refugio para muchos, un espacio donde el arte era lenguaje y terapia, donde el color y la luz desafiaban las sombras del pasado. Fue en ese intercambio cotidiano que la pareja consolidó una alianza profunda, alimentada por la comprensión mutua y la entrega. Una tarde, mientras organizaban juntos materiales para una nueva actividad comunitaria, Lucía tomó la mano de Ricardo con la intensidad de quien sabe que no está sola. Sus ojos hablaban sin palabras, y en ese gesto hubo un pacto silencioso de amor que ningún obstáculo podría romper. Sabían que la verdadera batalla no era contra enemigos externos, sino contra las dudas internas que a veces resurgían. Sin embargo, el pasado había demostrado no ser un peso, sino un aprendizaje que les permitía valorar la esperanza que hoy respiraban. Sofía, convertida en una niña curiosa y expresiva, sorprendió a sus padres con una presentación de danza en la plaza principal del barrio. La pequeña se movía con gracia y alegría,
Su sonrisa iluminaba el entorno y sus pasos marcaban el ritmo de una vida que había elegido seguir adelante. Ricardo y Lucía no pudieron evitar emocionarse entre el público, conscientes de que aquel instante era la síntesis perfecta de todo lo que habían luchado por recuperar: la inocencia, la alegría y la confianza en el futuro. El abrazo que se dieron al final de la presentación fue la promesa tácita de un amor que había brotado con fuerza renovada. Poco a poco, Mateo fue mostrando su carácter dulce y un poco tímido, a pesar de las dificultades iniciales para adaptarse a la escuela. Ricardo y Lucía buscaron profesionales que pudieran acompañarlo en su desarrollo emocional, entendiendo que cada niño lleva consigo un ritmo propio y que el amor verdadero se manifiesta también en la paciencia. Mientras eso sucedía, la familia celebraba cada avance, cada sonrisa, con la convicción de que ningún obstáculo sería insuperable si caminaban juntos. Las noches en casa se llenaban de cuentos, canciones y caricias que tejían una red de seguridad para los más pequeños. La relación entre Ricardo y Lucía se fortalecía con cada día, pero también aprendieron a compartir sus temores sin miedo. En una de esas conversaciones profundas, Lucía reveló un anhelo que había guardado mucho tiempo. Quería formalizar no solo su relación, sino también su compromiso con Ricardo y sus hijos. Fue un momento cargado de emoción, donde ambos comprendieron que el amor verdadero no rehúye los compromisos, sino que los abraza con firmeza y ternura. Sin planear grandes gestos, decidieron que la próxima primavera sería testigo de ese paso. Importante, una ceremonia pequeña y sencilla, pero llena de significado. Las sombras que Emilio había traído quedaron atrás, no sin antes dejar lecciones sobre la importancia de la confianza y los límites. Ricardo logró poner distancia definitiva con ese capítulo oscuro, apoyado por la comunidad y sobre todo por Lucía. Su presencia constante fue el ancla que evitó que las dudas se volvieran tormentas. Juntos encontraron fuerza en la verdad y en la transparencia, convencidos de que el respeto es la base sobre la cual se sostiene cualquier relación que aspire a perdurar. La familia del barrio reconoció y valoró ese proceso, mirándolos como ejemplo de coraje y resiliencia. El centro comunitario no dejó de crecer, y con él la red humana que sostenía a las familias más vulnerables. La feria solidaria que organizaron cada año se convirtió en una tradición que involucraba a todos. Una fiesta de alegría y esperanza donde los niños jugaban libres y los adultos compartían ganas de construir un mundo mejor. Ricardo y Lucía se sentían orgullosos de lo que habían logrado, conscientes de que allá afuera existían muchas más batallas por pelear, pero también infinitas semillas de amor por sembrar. Su compromiso con el barrio era un legado que superaba cualquier tristeza o recuerdo. En la intimidad de su hogar, entre risas y pequeñas discusiones cotidianas, la familia encontró su propio ritmo. La llegada de Mateo había sido una bendición que renovó sus fuerzas, y ambos padres se empeñaban en enseñar a sus hijos, no solo con palabras, sino con el ejemplo, la importancia de la solidaridad, el perdón y la alegría. Cada día compartido era una oportunidad para aprender y crecer, para transformar la fragilidad en fortaleza y el pasado en una historia que solo ellos podían contar, pero que iluminaba a quienes los conocían. La vida, con todas sus sorpresas, había querido darles una segunda oportunidad que ahora valoraban como un tesoro. Finalmente, en una mañana cálida y clara, rodeados de amigos, voluntarios y vecinos, Ricardo y Lucía dieron el sí que selló no solo su unión legal, sino el compromiso más profundo que habían hecho en sus vidas: seguir caminando juntos, con las manos entrelazadas y los corazones abiertos.
Sofía y Mateo fueron testigos felices, rodeados de abrazos y promesas que se expandían hacia un futuro lleno de luz. El centro comunitario, el café donde todo comenzó, y la comunidad entera celebraron aquella boda sencilla, símbolo de la fuerza del amor después del sufrimiento, de la esperanza que emerge cuando menos se espera. Al caer la noche, ya en casa, Ricardo y Lucía se quedaron mirando a sus hijos dormidos, sintiendo que habían vencido a sus fantasmas y que el amor que los unía era la verdadera herencia que querían dejar. Sabían que todavía habría desafíos y que la vida no siempre sería fácil, pero esta vez estaban preparados. Su historia, que había comenzado con dolor y desconfianza, terminaba o quizás simplemente continuaba con la plenitud de quienes han aprendido a amar sin miedo, a construir sin renunciar y a soñar sin límites. Y así, con el silencio cómplice de la noche, cerraron un capítulo y abrieron otro, conscientes de que juntos podían escribir muchos más.